un diplomático musulmán que viajaba por Rusia en el año 922 después de Cristo. Fue testigo de algo que lo perseguiría por el resto de su vida. Ahmed ibn Fadlan observó cómo los invasores vikingos realizaban rituales íntimos con una esclava antes de quemarla viva junto con su jefe muerto. Su relato detallado se lee como el guión de una película de terror, excepto que cada palabra era real. Lo que estás a punto de descubrir proviene de fuentes históricas documentadas que revelan cómo los vikingos usaban la sexualidad como arma de guerra, herramienta de control social y camino hacia el más allá. Estas prácticas moldearon la Europa medieval e influyeron en conceptos de poder que persisten hoy en día. La evidencia es tan inquietante que muchos historiadores inicialmente la descartaron como propaganda enemiga. Desde consumaciones de bodas públicas presenciadas por familias enteras hasta ejecuciones sexuales realizadas como entretenimiento. Desde la violación como guerra psicológica sistemática hasta los derechos funerarios íntimos que incluían sacrificios humanos. Las prácticas sexuales vikingas eran métodos calculados para mantener el dominio que enfermarían físicamente al público moderno. La evidencia proviene de las sagas, hallazgos arqueológicos y relatos de testigos presenciales que revelan una sociedad donde la violencia y el placer estaban inseparablemente unidos. En la sociedad vikinga, tu rol sexual determinaba si vivías como un ciudadano respetado o morías como un paria social. El poder y el dominio gobernaban todas las relaciones íntimas con la sutileza de un hacha de batalla. Los vikingos tenían dos conceptos cruciales que literalmente podían matarte: la furia. Estos términos describían a hombres que eran sexualmente pasivos o femeninos. Ser llamado vagar era un insulto tan devastador que la ley vikinga establecía explícitamente que justificaba el asesinato. Podrías matar a alguien por sugerir que eres sexualmente sumiso y marcharte sin enfrentar ninguna consecuencia legal. Esto creó una jerarquía sexual más rígida que un sistema de castas medieval. La pareja activa, la que penetraba, mantenía el honor masculino y el respeto social. El socio pasivo perdió su hombría por completo, junto con sus derechos legales, su propiedad y su posición comunitaria. Estamos hablando de una cultura donde tu posición durante el sexo determinaba tu posición en la sociedad. Las consecuencias jurídicas eran absurdas según los estándares modernos. Los hombres acusados de ser sexualmente pasivos podrían perder el derecho a testificar en el tribunal, heredar propiedades o incluso portar armas. Esencialmente, ser malo en la cama podría despojarte de la ciudadanía. Las sagas islandesas documentan casos en los que los hombres lo perdieron todo porque alguien difundió rumores sobre su desempeño sexual. Las sagas están llenas de disputas sangrientas que comenzaron por insultos sexuales. La saga del Yol quemado describe un conflicto en el que murieron decenas de personas porque un hombre llamó a otro poco varonil. La saga Egle cuenta sobre guerreros que viajaron cientos de kilómetros para asesinar a alguien que cuestionara su masculinidad. Cualquier indicio de sumisión sexual podría desencadenar una ola de asesinatos. Las mujeres podrían utilizar estos insultos como armas. Las sagas describen esposas que destruyeron la reputación de sus maridos al cuestionar públicamente su idoneidad sexual. Una mujer en la saga Laxa se divorció de su marido y arruinó su posición social al afirmar que era demasiado amable en la cama. La obsesión por el dominio sexual creó un círculo vicioso de violencia. Los hombres tuvieron que demostrar constantemente su masculinidad a través de la agresión, lo que condujo a más conflictos que requirieron mayores demostraciones de dominio. La violencia sexual se convirtió en una herramienta de control social porque la amenaza de ser marcado como sexualmente pasivo mantenía a los hombres a raya y reforzaba la estructura de poder que definía a la sociedad vikinga. Los vikingos convirtieron la agresión sexual en una forma de arte de destrucción psicológica. Comprendieron que romper el espíritu de un hombre era más efectivo que simplemente matarlo. La saga describe el golpe torpe o de vergüenza, cortando o apuñalando las nalgas de un enemigo derrotado para simbolizar la penetración anal. Esto no fue violencia aleatoria. Fue una humillación calculada diseñada para marcar a la víctima como conquistada sexualmente. La belleza de este sistema desde una perspectiva vikinga era que se podía destruir la masculinidad de alguien sin tener que participar en el acto uno mismo. Pero los vikingos a menudo iban más allá del simbolismo. Los enemigos derrotados,
especialmente los líderes y guerreros, se enfrentaban a agresiones sexuales sistemáticas diseñadas para transferir la masculinidad de la víctima al vencedor. La saga de los Bolons describe cómo los reyes capturados eran sometidos a violaciones públicas para demostrar su completa derrota. Según las creencias vikingas, obligar a alguien a asumir un rol pasivo literalmente significaba robarle su esencia masculina y añadirla a la propia. El impacto psicológico fue devastador e intencional. Un hombre violado sexualmente no podía regresar a su comunidad con el honor intacto. Su propia gente a menudo lo rechazaba porque lo consideraban poco varonil. Algunas víctimas se suicidaron en lugar de vivir con la vergüenza. Otros se convirtieron en parias y vagaron entre comunidades como recordatorios vivientes del dominio vikingo. Los vikingos practicaban la esclavitud sexual a escala industrial. Los mercados de esclavos de Dublín y York estaban llenos de cautivos destinados al uso íntimo. Las sagas describen con naturalidad cómo los asaltantes dividían a los seres humanos como si fueran ganado, reservando lo más atractivo para las colecciones personales de los líderes. La saga Joni menciona que el conde Seagur tenía un harem de mujeres irlandesas capturadas, tratándolas como objetos intercambiables para su placer. Las leyes vikingas crearon un sistema de 2 niveles que haría que un desfile pareciera progresista. Las mujeres libres tenían amplia protección contra la agresión sexual, pero las cautivas no tenían ningún derecho. Cualquier hombre libre podía utilizar a un esclavo sexualmente, y matar a un esclavo por resistencia apenas podía considerarse un delito menor. El código legal de la Islandia medieval establecía que violar a una mujer libre conllevaba la pena de muerte, mientras que violar a una mujer esclava acarreaba una multa equivalente a dañar la propiedad de alguien. La escala de este sistema era asombrosa. La evidencia arqueológica de Dublín sugiere que hasta el 30% de la población estaba compuesta por esclavos, muchos de ellos capturados específicamente con fines sexuales. Los vikingos crearon toda una economía basada en la trata de personas para la explotación íntima. Esta deshumanización sistemática tenía un propósito estratégico. Las comunidades que se enteraron de las prácticas sexuales vikingas a menudo se rindieron sin luchar en lugar de correr el riesgo de que su gente fuera sometida a ese trato. La mera amenaza de violencia sexual se convirtió en un arma de conquista, más efectiva que cualquier espada. Las bodas vikingas hicieron que los programas de telerrealidad modernos parecieran de buen gusto en comparación. La privacidad no era algo solo poco común. Era un asunto legalmente problemático y potencialmente costoso. La familia de la novia tuvo que presenciar el primer encuentro sexual de la pareja para asegurar una consumación adecuada. Sin testigos que confirmen que se produjo la penetración, el matrimonio podría ser declarado inválido y la familia de la novia podría exigir la devolución de la dote. Imagínese tener que actuar sexualmente mientras sus suegros toman notas para posibles procedimientos judiciales. La ceremonia en sí estaba cargada de simbolismo sexual que haría sonrojar a un director de pornografía. El ritual de Mjolnir implicaba colocar el martillo de Thor en el regazo de la novia durante la ceremonia. Todos entendieron esto como una bendición de fertilidad con un significado fálico explícito. Luego el sacerdote bendijo el martillo y lo pasó de mano en mano para que los invitados lo tocaran, creando un ritual sexual comunitario disfrazado de ceremonia religiosa. La retirada de la corona nupcial por parte del novio servía como anuncio público de que estaba a punto de quitarle la virginidad. Esto ocurrió delante de los testigos reunidos, quienes luego escoltarían a la pareja hasta el lecho nupcial. Los sacerdotes y los miembros de la familia bendijeron la cama con oraciones de fertilidad que eran esencialmente palabras sucias santificadas. La consumación tuvo lugar mientras los miembros de la familia esperaban fuera de la puerta, escuchando sonidos que confirmaran la finalización del matrimonio. A la mañana siguiente, se examinaron sábanas ensangrentadas y se exhibieron como prueba de la virginidad de la novia y del éxito del matrimonio. Estas hojas a menudo se conservaban como documentos legales que podían presentarse ante el tribunal si alguna vez se disputaba el matrimonio. En algunos casos, familiares de confianza permanecieron en la habitación durante la consumación para brindar testimonio presencial. La saga de Grettir el Fuerte describe una boda en la que el tío de la novia se quedó en la habitación para asegurarse de que el matrimonio se llevara a cabo correctamente.
¿Te imaginas a tu tío Mike viéndote tener sexo con tu esposa? Las implicaciones legales fueron graves. Si la novia no era virgen, su familia podría ser demandada por fraude. Si el novio no podía cumplir con su deber, la familia de la novia podía exigir una indemnización por los daños. Los códigos legales islandeses especifican penas exactas para diversos fallos sexuales durante la noche de bodas, creando un marco legal que trata la intimidad como una transacción comercial. Estas prácticas se centraban enteramente en la propiedad, la herencia y las alianzas políticas. Los sentimientos de los novios eran irrelevantes en comparación con las implicaciones legales y financieras de su desempeño sexual. El amor era un lujo que la sociedad vikinga no podía permitirse cuando había dotes y linajes en juego. El relato del testigo ocular Omad ibn Fodlan parece el estudio antropológico más perturbador jamás escrito. Su descripción de los rituales funerarios vikingos fue tan impactante que los historiadores pasaron siglos intentando demostrar que mentía. Desafortunadamente para nuestra fe en la humanidad, la evidencia arqueológica ha confirmado la mayoría de sus observaciones. Cuando un jefe vikingo moría, el funeral se convertía en una de varios días diseñada para transferir la fuerza vital de los vivos y asegurar el poder del jefe en el más allá. Los vikingos creían que la energía sexual podía transferirse a través del contacto íntimo y canalizarse hacia los muertos. Uno se ofrecería como voluntario, creyendo que se uniría a su amo en el Valhalla como su compañero eterno. Lo que ocurrió después hace que las películas de terror modernas parezcan dibujos animados para niños. La esclava elegida pasó los últimos días antes del funeral teniendo relaciones íntimas con varios hombres de la tribu. Ella era tratada como un recipiente sagrado cuyo cuerpo transportaría la fuerza vital colectiva de la tribu al más allá. Los hombres le decían: «Dile a tu amo que hice esto por amor a él». Ellos sinceramente creían que estaban transfiriendo su esencia espiritual a través de ella al jefe muerto. El ritual se intensificaba día a día. Ibn Flan describe cómo a la esclava se le daban cantidades cada vez mayores de alcohol y drogas mientras era pasada de un hombre a otro. Se consideraba que cada encuentro aportaba más poder espiritual para transferirlo al jefe muerto. El día del funeral, la esclava era conducida al barco funerario para tener los últimos encuentros íntimos con 6 hombres diferentes, cada uno de los cuales representaba un aspecto distinto del poder de la tribu. El relato de Ibn Fodlan llega a ser casi clínico en sus detalles. Luego 6 hombres entraron al pabellón y cada uno tuvo relaciones sexuales con la muchacha. Luego la pusieron al lado de su amo. El clímax involucró a la esclava siendo estrangulada con una cuerda mientras simultáneamente era apuñalada por una anciana llamada el Ángel de la Muerte. Luego el barco fue incendiado mientras la tribu cantaba oraciones destinadas a asegurar la transferencia exitosa de energía sexual al más allá. Los arqueólogos modernos han encontrado una confirmación inquietante de estas prácticas. El entierro en barco de Oberth, en Noruega, contenía los restos de 2 mujeres, una de ellas mostrando signos de muerte violenta. Tumbas similares en toda Escandinavia contienen mujeres jóvenes enterradas con hombres de alto estatus, a menudo con evidencia de asesinatos rituales. Los vikingos consideraban que este era el mayor honor posible. Se creía que la esclava se convertía en una figura parecida a una diosa que llevaba el poder colectivo de la tribu al reino de los muertos. Pero desde cualquier perspectiva moderna, representa uno de los ejemplos más sistemáticos de violencia sexual disfrazada de práctica religiosa en la historia de la humanidad. La sociedad vikinga creó una paradoja que confundiría por igual a las feministas modernas y a los tradicionalistas. Las mujeres vikingas libres disfrutaban de derechos que no aparecerían en ningún otro lugar de Europa durante siglos, mientras que las mujeres esclavizadas se enfrentaban a un tratamiento que escandalizaría a los especialistas en tortura medievales. Las mujeres vikingas libres podían divorciarse de sus maridos por inadecuación sexual con la facilidad de devolver un producto defectuoso. Si un hombre no podía satisfacer a su esposa, tenía un mal desempeño en la cama o era considerado poco varonil en su trato, ella podía abandonarlo legalmente y tomar su propiedad. Las mujeres podían heredar tierras, dirigir negocios y proponer matrimonio a los hombres que desearan.
La saga del pueblo de Laxarth describe a una muñeca de mente profunda que controlaba vastos territorios y arreglaba matrimonios para sus parientes masculinos. Algunas mujeres se convirtieron en comerciantes ricos, controlando rutas comerciales y comandando sus propios barcos. Las sagas documentan mujeres que se divorciaron de sus maridos por usar ropa demasiado femenina o por no defender adecuadamente su honor. Algur en la saga de Njál dejó a su marido porque llevaba una camisa que mostraba demasiado el pecho, considerando esto poco viril y motivo de divorcio. Las mujeres vikingas tenían protección legal contra insinuaciones no deseadas. Las leyes establecían claramente que los besos o las relaciones sexuales no deseados conllevaban un duro castigo, incluido el exilio o la muerte. Para las mujeres libres, el consentimiento importaba de maneras que no se habrían visto en ningún otro lugar de la Europa medieval. Pero esta actitud tenía un lado oscuro que revela la verdadera naturaleza de la sociedad vikinga. Estos derechos solo se aplicaban a las mujeres vikingas libres. Las mujeres esclavizadas no tenían ningún derecho y podían ser utilizadas sexualmente por cualquier hombre libre sin ningún recurso legal. El mismo código legal que protegía la autonomía sexual de las mujeres libres establecía explícitamente que los esclavos eran propiedad que sus dueños podían utilizar como consideraran conveniente. El contraste fue intencional y brutal. Al otorgarles a las mujeres libres derechos sin precedentes, la sociedad vikinga reforzó la idea de que la libertad era valiosa y que la esclavitud era la máxima degradación. La capacidad de una mujer libre de rechazar insinuaciones íntimas hacía que la incapacidad de una mujer esclavizada para hacerlo fuera aún más pronunciada. Las mujeres vikingas participaron activamente en la violencia de su sociedad. La evidencia arqueológica de sitios como Berka sugiere que algunas mujeres eran guerreras y las sagas describen mujeres que alentaban a sus parientes masculinos a cometer actos de violencia sexual contra los enemigos. Comprendieron que su propia libertad dependía del mantenimiento del sistema que esclavizaba a otros. Aunque las mujeres vikingas adquirieron derechos importantes en la edad adulta, las niñas solían ser abandonadas o asesinadas si sus familias no podían permitirse criarlas. Las sagas mencionan casualmente a padres que exponían a sus hijas no deseadas, dejándolas a la intemperie para que murieran de frío o de animales salvajes. Esto creó una sociedad donde un pequeño número de mujeres libres tenían un poder significativo, mientras que la mayoría de las mujeres enfrentaban vidas de explotación brutal. Las actitudes vikingas hacia las relaciones entre personas del mismo sexo crearon una jerarquía sexual tan compleja que fue necesario recurrir a especialistas en derecho para comprenderla. La homosexualidad era perfectamente aceptable siempre que se siguieran las reglas sobre quién podía penetrar a quién. Las sagas describen guerreros que viajaron por Europa buscando conquistas sexuales de ambos géneros. La saga de Eric el Rojo menciona hombres que mantenían tanto esposas como amantes masculinos, tratando el dominio sexual como una forma de coleccionar trofeos. Mientras mantuvieron su papel activo, este comportamiento no solo fue aceptado sino celebrado. Incluso los dioses se enfrentan a la política sexual. Loki fue constantemente burlado por adoptar forma femenina y tener hijos, incluido dar a luz al caballo de 8 patas de Odín, Sleipnir. El propio Odín fue criticado por practicar el cedro, una forma de magia asociada con las mujeres. La prosa describe cómo otros dioses cuestionaron la masculinidad de Odín porque éste realizaba prácticas consideradas femeninas. La práctica del cedro revela cómo el género y la sexualidad se cruzaban en la cultura vikinga. Los hombres que practicaban esta magia eran considerados a menudo urgidores, sexualmente desviados, porque asumían roles de mujeres. Pero también eran temidos y respetados por su poder sobrenatural, creando una paradoja donde los hombres más poderosos eran también los más sospechosos sexualmente. La ley vikinga reflejaba estas actitudes complejas con la típica precisión nórdica. Si bien no existían prohibiciones específicas contra la homosexualidad, se aplicaban penas severas por acusar a alguien de ser sexualmente pasivo. Los códigos legales muestran que los insultos sexuales se tomaban más en serio que muchos delitos violentos y las acusaciones falsas de pasividad sexual conllevaban penas equivalentes al asesinato. Los hombres que mostraban rasgos femeninos, ya fuera en la vestimenta, el comportamiento o las prácticas sexuales, corrían el riesgo de sufrir una destrucción social completa.
La presión para mantener el dominio masculino era tan intensa que moldeó todos los aspectos de la sociedad vikinga.